Muy buenas noches, bienvenidos. Vamos a tener una película para los próximos minutos para poder disfrutar de ella aquí en Cineforum, en Radio Televisión Marbella. Película que hemos elegido del género bélico, de aventura podemos decir también. Es una producción del año 1979 de Gran Bretaña, Evasión en Atenea, dirigida por George Pancos Mato, un director de grandes éxitos populares, aunque no sea un cineasta de excesiva calidad, podemos decir. Y concretamente en esta Evasión en Atenea hay un reparto que es uno de los grandes éxitos de la película, con Roger Moore, David Niven, Telly Savalas, Elliot Gould, Stephanie Powers, Claudia Cardinale y un papelito de William Holden y otros muchos actores. Una película que, como hay que poner de todo y hay que aprender a ver cine de todas las categorías, esta no es una gran película, pero sí es una película que se ve muy bien y que es divertida. Para comentarla cuento con Miguel Rodríguez, Miguelón, fotógrafo y persona que lee mucho y que ve mucho cine y que entiende de cine. Miguel, bienvenido una vez más. Buenas, don Paco, ¿qué tal? Bueno, vamos a ver, tu primera impresión de Evasión en Atenea, que no es la primera vez que la ves. Pues bueno, lo has dicho tú en la presentación, es un reparto internacional, un reparto coral, la dirección pues de Pancos Mato, pues decir de él que ha hecho luego a posteriori películas como Rambo Acorralado, ¿no? Películas ya también de acción, y es un artesano, se puede decir, ¿no? que ha dirigido películas de este tipo. Yo los apuntes que he sacado viendo la película, de dos detalles que me han llamado la atención, es que el reparto que tiene pues influye luego a posteriores en otras películas ya de los años 80, ¿no? Como es el reparto multirracial, de haber de gente de diferentes países y de diferentes razas, cosa que desde Star Trek pues se venía más o menos proyectando en películas, ¿no? Y otro detalle, pues la influencia que ha tenido esta película, aunque es un género menor, se puede decir, pero ha tenido influencia luego, como por ejemplo la persecución en motocicleta. Spielberg pues en Indiana Jones pues tiene una cosa parecida. Bueno, en Indiana Jones no, en la última, de la tercera de la saga, tiene una persecución en motocicleta que es bastante parecida también, ¿no? O sea, cuando un espectador ve el título de la película Evasión en Atenea, inmediatamente viene a la memoria La Gran Evasión. Sí. Aunque no tenga nada que ver. Sí, pero bueno, a mí me influye un poquito más, me llama la atención Los Cañones de Navarrete también, que pasa también en Grecia, ¿no? Hay películas más o menos ambientadas en esta parte de Europa, ¿no? Que es menos conocida la película en Grecia, pero que hay algunas que transcurren dentro del mismo tema, ¿no? Bueno, el argumento de la película es bastante sencillo por una parte y también bastante increíble por otra. O sea, a la hora de tomarlo en serio este argumento, pues chirría algo el guión, o bastante. Pues chirría un poquito todo, la parte técnica, o sea, los fallos de récord de interior-exterior, montaje, diálogo, pues bueno, se nota que pese a la buena fotografía de la isla griega y de presentarnos también el tema arqueológico también de fondo, que también Indiana Jones toma un poquito el tema. Hay que recordar que esta película es del 79, un poquito anterior más o menos de las de Indiana Jones, ¿no? Que son de los 80, me parece, pero que es una película que te digo que tiene detalles que han influenciado en otras películas de aventuras, ¿no? Pero vamos, que sobre todo el reparto es que no tiene por dónde cogerlo, que es lo que puede que más chirríe, ¿no? Pero que... Bueno, el argumento, lo que se cuenta aquí en líneas generales, un grupo de prisioneros que está en un campo de concentración. Hay un alemán, un mayor, que es el mayor Otto Hetsch, que está al frente. Este grupo de prisioneros pues tiene la idea de fugarse, entre otras cosas, con un mayor que es nazi, pero que no comulga con los nazis. Exactamente, vamos. Y ahí ya algo un poquito... Chirría todo, porque con un inglés alemán como Roger Moore, que había hecho El Santo, había hecho de James Bond, pues hombre, le siente muy bien el uniforme y la verdad que... Pero digamos, en fin. digamos que aparte de fugarse de allí,
lo que quieren realmente es llevarse una serie de piezas arqueológicas. De tesoros que habían, vamos que... Y ahí está un poquito la conexión que tú decías con Indiana Jones, que esos restos arqueológicos no están en cualquier sitio, sino en un monasterio, que ahí no se llega fácilmente. Y ahí lo dejamos. Sí, no vamos a hacer spoiler. La verdad que la gente lo descubra. No, tiene detalles en las películas, vamos a fijarnos más en los detalles técnicos, ¿no? Que puede que la gente no lo aprecie tanto, pero que tiene golpe de humor, tiene golpe erótico, o sea, Claudio Cardinales, pues nada, marca de la época también, ¿no? Y decir, bueno, que el reparto, bueno, la historia en sí, pues combina varios géneros, ¿no? El arqueológico, el militar, el histórico, el arqueológico, o sea, reúne varias cosas que en otras películas no se ven tan claro, ¿no? Como el tesoro de la reina de Saba, o sea, películas de ese tipo, ¿no? De Peplum, se reúne un poquito lo que es el cine italiano, un poquito de acción con el griego también que da la película. Bueno, en realidad ten en cuenta que George Cosmatos nació en Florencia. Sí. O sea que eso es un griego, es de padres griegos, pero nacido y crecido creo que en Egipto y en Chipre. Exactamente, ya te digo, es un director multiuniversal, se puede decir, que se acopla a cualquier tipo de género, se puede decir que está dentro de los directores artesanos, ¿no? Pero que cumple la función de contar una película de acción, ¿no? Siempre en todas sus biografías destacan que hablaba varias lenguas. Sí. Era políglota. Es que para una película de esta es necesario, si tiene un italiano, un inglés, tiene gente griega, pues necesita un poco entenderte con todos para poder dirigir un poquito, para tener un poquito el control de la película. O sea, es lo que se trata de sobre todo cuando da órdenes a técnicos y actores, hace falta también tener mano. Bueno, y para tener esta película en ese amplísimo y comercial reparto que tiene, hay dos caballeros de la Orden Británica, que son Sir Roger Moore, que tiene el título de Sir por su majestad británica, y Sir David Niven. También, exactamente. Y este segundo actúa en esta película, entre otras cosas, y yo creo que la fundamental, porque su hijo, que se llama igual que él, era el productor de la película, o uno de los productores. Exactamente, David Niven Jr., pues poco es el productor, y se puede decir que una película, pues un poco para financiarla, ¿no? O sea, son películas como igual que el hijo de John Wayne se metió a productor, o sea, siempre hay una tradición de que siempre un hijo de un actor famoso se encarga un poco de ayudar al padre, sino en la dirección, la producción, incluso en parte técnica, también el hijo de Henry Fonda, o sea, o también la hija de Frank Sinatra, son gente que en un momento están relacionadas también de una manera con cine o con televisión. Sí, o sea, pero eso prácticamente la mayoría. Sí. John Wayne también, ¿no? También, sí, digo, la hija de Frank Sinatra, el hijo de Henry Fonda también. El hijo y la hija. Y la hija, exactamente, bueno, de Jane Fonda, claro, barbaridad. Y ya te digo, la película tiene bastante influencia familiar de gente que están dentro. No se puede decir que George Cosmatos, a pesar de los productos que él rodaba, no supiese hacer cine, porque fíjate que estudió en la Escuela de Cine de Londres, sí. Se inició como ayudante de Otto Preminger en Éxodo, que Éxodo es una película mayor, un clásico, hizo un pequeño papel como actor en Zorba el griego. Pues lo he comentado antes contigo, que hay influencia de películas griegas, o sea, ha influenciado también Mediterráneo, que también es un tema sobre la Segunda Guerra Mundial, pero visto ya desde el lado italiano en islas griegas, ¿no? O sea que ahí hay una corriente de películas rodadas en Grecia que son bastante asequibles. Murió de cáncer cuando solamente tenía 64 años. Bueno, todavía seguramente podría haber hecho mucho, porque hay una película que se puede decir que sí es una excelente película, que es un western, Tombstone, sobre los personajes de Doc Holliday y de Wyatt Earp. El célebre duelo en OK Corral. Que por cierto hay que decir que la inmensa mayoría de los duelos que aparecen en películas del oeste, en western de Estados Unidos, no ocurrieron jamás. Sin embargo, el de OK Corral es de los pocos que están documentados que sí ocurrió realmente. Exactamente.
porque date tú en cuenta que los testigos que sobrevivieron al tiroteo de OK Corral, aparte de las diferentes versiones que hay en cine, pues siempre queda que Wyatt Earp siguió viviendo y en su época asesoró en las primeras películas del oeste, ¿no? Efectivamente. Exactamente, hay que tener en cuenta que era se puede ser un profesional de decir más o menos cómo había que hacerlo. El sí, porque estilo. eso ocurrió un poco como el personaje de Buffalo Bill, que Buffalo Bill también asesoró alguna de esas primeras Exactamente. películas. Buffalo Bill terminó haciendo circo, adaptando su peripecia con el séptimo de caballería, lo terminó adaptando al circo y del circo pasó al cine en la primera época del cine mudo. Vamos, prácticamente todo empieza con el Caballo de Hierro de John Ford y a partir de ahí ya se origina ya una leyenda del cine del oeste. Otras películas de George Cosmatos son Muerte en Venecia, Muerte en Roma, donde estaba Marcello Mastroianni, El puente de Cassandra, con Sofía Loren. Y La amante también, una semierótica también. O sea que más o menos tocaba todo. Se puede decir que Pancosmato tocaba también diversos palos. Yo digo, es un artesano que sin ser un gran maestro, pues cubría muy bien lo que el público pedía en esa época. Claro, yo diría que mayoritariamente para el gran público se le recuerda por las colaboraciones con Sylvester Stallone en Cobra, y en primero en Rambo y después en Cobra. Rambo Acorralado, hay varias versiones. Sí. Y él Rambo Acorralado hizo una de las versiones quizás más comerciales, ¿no? La primera, pues la verdad que quedó bastante bien, pero ya Acorralado me parece que ya es cuando libera el campo de prisioneros, vamos, que ya es una película pura de acción muy americana. O sea que, ya, nunca he sido yo muy de Rambo. No, tiene la primera bastante buena, un buen guión, pero ya las secuelas, pues cada vez eran lo mismo, pero con diferentes escenarios. Pasó como con la saga Rocky, que también estaba Sylvester Stallone, en la primera estaba bien, después fue degenerando, ¿no? Se acostumbra a pasar. No, pues Rocky tiene varias películas antes de hacerse un poco, tiene la de esto del infierno, ¿cómo se llama? Y tiene una también sobre un líder sindical, tiene varias películas que están bastante bien, vamos, que luego ya es especialista en películas de acción y ahí se ha quedado. Bueno, ser Roger Moore, una persona que procedía de la televisión, que había hecho en los años 60, entre el 62 y el 69, encarnando a Simón Templar el Santo, la serie El Santo. Posteriormente, en el 71 y 72 hizo Los Persuasores con Tony Curtis. Exactamente. Que fueron dos series que lo hicieron famoso en todo el mundo. En todo el mundo, sí. En todo el mundo. Estaba él tranquilo en la televisión cuando es llamado para el cine, y bueno, y aquí pues en el cine triunfa, sobre todo a raíz de que se fijan en él para hacer de James Bond. Cuando Sean Connery lo deja, no puede incorporarse inmediatamente porque tenía un contrato que no le permitía hacerlo con la productora donde estaba, con la Columbia creo que era. Sí. Pero en cuanto quedó liberado, pues empezó a rodar películas de James Bond e hizo un total de 7 películas. 7 películas, fue el que más películas rodó de James Bond. También tienen películas, se puede decir, menores, como Lobos Marinos, tienen películas ya corales, ¿no? Luego interviene mucho en películas de este tipo, en que no hace de secundario, pero tampoco está de actor principal, ¿no? Y la verdad que cumple su labor, siempre cumple la labor de la película, de hacer su papelito en el que está más o menos encasillado. Roger Moore, antes de dedicarse plenamente al cine, fue modelo, sobre todo de ropa y de pastas de diente. Se nota que tenía una dentadura magnífica. Sí. Bueno, aparte de la cara, siempre que se escoge a un actor para James Bond, tiene que ser el típico inglés, flema, características, ¿no? O sea, sentido del humor como tiene, el saber encajar los tics de James Bond, o sea, de tener ese doble lenguaje. Hombre, que tiene. Está claro que hay dos actores que todo el mundo piensa en ellos cuando se habla de James Bond, que son Sean Connery en primer lugar y después Roger Moore. Sí. Tengo yo aquí puesto los títulos de las 7 películas, son Viva y deja morir, Vive y deja morir, El hombre de la pistola de oro, La espía que me amó, Moonraker, que esta era un poco diferente a las demás, sí. Solo para sus ojos, Octopussy y Panorama para matar, que fue la última. Y no es que lo quitasen a él de hacer el papel, sino que él dijo ya no. Muy mayor, ¿eh? Ya las últimas películas tenía ya cara de cuero, un poquito ya
costaba moverse, tenía como decíamos, una cara cartón, pero sobre todo hay que acordarse de las películas de James Bond de Ian Fleming, que es el autor de las novelas. El autor de Ian Fleming, claro. Exactamente, y que últimamente pues ha rescatado en cine pues la peripecia también que tuvo en El hombre que nunca existió, en el tema real de mandar un cadáver a las costas de Huelva para dar una información falsa a los alemanes. Sí. Que la verdad que fue un tema muy interesante. Bueno, hay que decir que la mayoría de las películas de James Bond son el personaje de Ian Fleming, pero simplemente utilizan el personaje, la marca, por así decirlo, y cada guionista hace de su capa un sayo. No, pero ya tiene un estilo, las películas de James Bond, que es siempre machista, van películas de acción, o sea, tiene unas singularidades que se basan en todas las novelas. Que yo no sé si se va a rodar alguna otra película de James Bond o no, pero desde luego en las próximas que se hagan de James Bond, si se hacen, esos conceptos lo tienen que cambiar. Sí. Porque hoy día el machismo no vende en lo más mínimo. Las últimas con el último que hacía, que se lo carga, uno sabe que ya que van a empezar una nueva temporada de James Bond, y se hablaba de que sea una mujer, de que sea alguien de color, o sea, ya se empieza un poquito en un actor algo más universal, más global dentro del nuevo estilo que se hace de cine, ¿no? O sea, que estamos viendo que el cine va cambiando en el concepto de más global, de meter personajes de diferentes razas en una película que no cuenta con este personaje, ¿no? Casos de Cyrano, poner un enano como también, o sea, cambiar los roles, que sean de raza india, sea de raza japonesa o china, ¿no? Para cambiar un poco la toma de vista del personaje. Otro de los actores que intervienen en esta película, que también salta a la popularidad universal gracias a la televisión, Telly Savalas. Teniente Colla. El Teniente Colla de cuando éramos jóvenes tú y yo, que además puso de moda también lo de llevar un chupachú. El chupachú era español. Bueno, pues Colla siempre lo llevaba. Sí. El Teniente Colla llevaba su caramelo, iba chupándolo continuamente. En esa época pues era de grandes series, todas casi norteamericanas, Mamila y Esposa, nuestro amigo de la gabardina, Colombo, o sea que hay películas de esa serie de esa época que eran... Bueno, pero digamos que Colla que era aparte. Sí. Colla era diferente a todo eso que hemos mencionado. Tenía personalidad propia. Sí, pero vamos, que tener que Telly Savalas también es un actor que cambia de registro. Empezó haciendo películas de guerra, los violentos de Kelly, Los 12 del Patíbulo, Berlín 1976, y una que tiene un poco de participación española, que es Pánico en el Transiberiano. Bueno, un poco no, tiene mucho, eso lo dirigió Eugenio Martín. Es una película de terror atípica, una producción española e internacional. Se aprovechan de Christopher Lee, de Peter Cushing, de Telly Savalas, de Silvia Tortosa, de Ángel Picazo, de Ángel del Pozo. Ángel del Pozo, exactamente. Y bueno, y otros actores españoles, ¿no? Es una producción de ese cineasta que pocas veces se le recuerda, Eugenio Martín, y que hizo un cine un secundario diferente. De lujo, exactamente. Un actor que salía mucho en Estudio 1. No, pero hablo del director. Del director, sí, pero que hay actores, también me refería que hay actores en esta película que salían mucho en Estudio 1, en televisión española, y la verdad que también esta tradición de directores españoles que dirigían películas internacionales, pues estaba Paul Nachi, estaba Jeff Franco, o sea, eran actores muy polivalentes, que hacían casi el mismo tipo de películas que Pan con Mato dentro del cine tipo Pemplum, histórico. Has mencionado a gente que hoy día fuera de España son actores y directores de culto. Jacinto Molina, el Paul Nashi, o Jesús Franco que tú has mencionado, que filmaba de una manera o de otra, que hizo 100 y pico de películas, y algunas de ellas hoy son de culto verdaderamente. Sí. Además, culto no solamente aquí en España, sino a nivel internacional, o sea, directores, sobre todo Tarantino, fuera de gente que había visto muchas películas de serie B, pues se empaparon. Es lo que te dije al principio, que estas películas parece mentira, que aunque no sean de una calidad muy buena, tienen influencia a posteriori en otros directores que no reconocen mucho haber empleado cosas de las películas, por ejemplo, la persecución en moto o la escena submarina. O sea, hay escenas que luego se ven en películas ya muy bien hechas, muy bien argumentadas, y que son hoy en día una maravilla, pero proceden de esta época, de los años 70, que se hacían películas como decían, de
de cooperación con otros países. Muy pocas veces se dice... Coproducciones. Coproducciones, sí. Muy pocas veces se dice que Telly Savalas se inició en la radio, era locutor de radio, tenía una voz excelente y además cantaba. Incluso tuvo algunos discos que fueron número 1 en Estados Unidos, en Australia, sí. Era muy polifacético y por casualidad llegó al cine cuando ya, pues si no tenía 40 años, poco le faltaba, ¿no? Y participó en aquella película que era La historia más grande jamás contada, donde hacía de Poncio Pilato, se afeitó la cabeza para esa película y quedó también, todo el mundo se quedaba con el calvo, y dijo, pues ya no me vuelvo a dejar el pelo. Y ya se afeitaba continuamente y formó parte de su personalidad. Tenía una imagen que, vamos, que los calvos de cine son espectaculares, vamos, acuérdate del otro calvo universal, el de Yo y la reina de Saba, ¿cómo se llama? Sí, Jules Briner. Exactamente, Jules Briner, tío, también hay películas que sale con pelo y no se le conoce con pelo, ¿sabes? Bueno, hay que decir que Telly Savalas, que participó en La fuga de Alcatraz, fue candidato al Oscar y al Globo de Oro por esa película. Sí, pero que nunca lo recibieron. No lo recibió, pero quiero decir que tenía categoría como actor. Sí, si te digo, sus películas de guerra, Los violentos de Kelly, 12 del patíbulo, pues son merecidos de Oscar, o sea, los primeros papeles que tiene, y luego el sentido de humor que tenía Koyak, que parecía que hablaba normal, sí, pero tenía un rintintín que al final pues resultaba un personaje simpático a la hora de estar en el cine. ¿No? Otro de los actores de La fuga en Atenea, Sir David Niven, que recibió el Oscar y el Globo de Oro por mesas separadas. Claro, también que decir de él tiene una trayectoria de gentleman, o sea, era un personaje que venía del cine blanco y negro, venía del cine clásico de la época dorada de Hollywood, ¿no? Y fue uno de los ingleses que triunfaron en Estados Unidos. O sea, hay que reconocer que luego de ahí saltó ya al reparto multi-internacional en grandes películas. Bueno, ten en cuenta que, por ejemplo, en los años 30, en Hollywood, ya tuvo un gran éxito con Cumbres borrascosas. Exactamente, sí. De aquella adaptación de la novela de Emile Brontë, que realmente era una película que estaba muy bien. No, está muy bien hecha, un guión, fotografía, y la verdad que quizá la de David Niven es la mejor versión que hay hasta ahora de todas las que están hechas de Cumbres borrascosas. O sea, sí. Hasta me parece que Buñuel tiene una versión de... También tiene Cubre, una, con Jorge Mistral. La de Buñuel estaba Jorge Mistral hecha en México. Sí. Sí, y no está mal, ¿eh? La de Buñuel le da un toque surrealista a la historia que parece mentira que lo tenga. Y una película curiosa, diría yo, que tiene David Niven es La vuelta al mundo en 80 días con Mario Moreno Cantinflas. Efectivo Bonde. Una película que realmente estaba muy bien. Claro, que la película sobre Cantinflas, que lo hace un español, pues se cuenta la historia de cómo esa película pues, llegó a ganar el Oscar cuando nadie creía en ella. Pedía colaboraciones a todo el mundo sin pagar, ¿no? Diciendo que te voy a hacer famoso, que esto te va a reconocer todavía más internacionalmente, y al final consiguió Oscar y todo esta película. También estaba David Niven en Los cañones de Navarone, y en una película que Samuel Bronston produjo en España, 55 días en Pekín. Sí, exactamente. Que tenía también un reparto impresionante. Que hacía de embajador inglés, que le cuadraba perfecto, vamos. Otro reparto multi-internacional, Ava Gardner, actor español, Fernando Rey me parece, o sea, hay actores y bueno, y prácticamente se aprendía cine en esas superproducciones. Claro, realmente aquella etapa de Samuel Bronston produciendo en España fue muy interesante, porque algunos de esos actores y directores después quedaron siempre unidos a España a la hora de rodar. Claro. Charlton Heston, por ejemplo, el Cid, rodó Cleopatra, bueno, no me acuerdo cómo se llama, Marco Antonio y Cleopatra. Bueno, el Cid, un clásico, por supuesto, y muchas más, en fin, que es una lista interminable. Luego de ahí salieron tanto equipos técnicos españoles que ganaron Oscar, Parrondo en decoración, sí. Gil Parrondo, hasta Aute que hacía de traductor, o sea, había gente que se formaron allí prácticamente, y además muy reconocido el prestigio que tenían los técnicos españoles, muy reconocido internacionalmente. También aparece en esta película Elliot Gould, exactamente, que sobre todo se le asocia más
aquella película... Lo Intocable me parece, no. No, más, una película bélica con ciertos toques de humor. No caigo en Se llamaba Más, M-A-H. Más, una serie televisiva, exactamente. Bueno, fue primero una película de cine, una serie, o al revés, ya no estoy seguro. Sobre la guerra de Corea. Sobre la guerra de Corea, efectivamente. Sí. Y bueno, es un actor que siempre se le recuerda por ese papel, que estaba aquí también. Sí. Aparece Stephanie Powers, que hizo, por ejemplo, de hija de John Wayne en la película Macintosh, pelirroja. Aquella hija a la que la pone en cintura autorizándole John Wayne a su futuro yerno a que le pegue. Otra cosa totalmente. Otra cosa que hoy en día no es posible. No es que el machismo de esa época terrible. En las películas del oeste estaban garantizados. Claro, reproducían lo que era un canon real de la época. Claro. No, es que la película del oeste siempre la mujer estaba subordinada al hombre, pero hay películas en que la mujer en el oeste tienen protagonismo, como por ejemplo Las Profesionales de Claudia Cardinale, sí. Tengo por aquí otra, El Gato Pardo, Érase una vez en el oeste, o sea, ya son, y sobre todo, ¿cuál era la de Sergio Leone? No era Érase una vez en América, no, esta del oeste, que sale también. Vamos, que hay protagonismo para la mujer. No creo ahora mismo cuál es, pero bueno, sí. Y finalmente, digamos que aparece en un papelito William Holden, ya bastante mayor, que además 2 años después de rodar esta película falleció. Estaba irreconocible en la película. Estaba irreconocible. Yo de William Holden podría mencionar muchas películas, pero yo siempre recuerdo Network, Un mundo implacable, con Faye Dunaway, con Peter Finch, que es una... Sí, son actorazos, tío. Son película gente, además son gente todoterreno, son gente que hacen todo tipo de papeles. Y estaba muy bien también en Grupo Salvaje de Sam Peckinpah. También, tío. Que es una película... Otro clásico del oeste. Bueno, y además de una violencia explícita. De un final increíble, tío. O sea, que además con el rodaje a cámara lenta, o sea, hay escenas que son del oeste, pero que no te espera la puesta en escena que tiene... también tiene la de... El puente sobre el río Kwai. Exactamente. Hay películas que están muy enmarcadas en la colina del adiós. Exactamente. En fin, hizo muchas películas importantes. William Holden también en el Sunset Boulevard. Sí. Exactamente. Bueno, por supuesto. Hombre. La caída de los dioses, como se llamó en España, que es la única película en que la historia está contada por un muerto. Efectivamente. Curioso, ¿no? Y rodada magnífico. Un guión impecable. Vamos. Bueno, estamos ya fuera de tiempo. Miguel, ¿por qué hay que ver esta película de hoy? Hombre, hay que verla porque se aprende mucho de estas cosas. Le puedes sacar más de lo que tú puedes ver si te fijas en atención. Hay detalles que te hacen sonreír, que a veces te das cuenta de que aunque es una película menor, hay cosas que te van a llenar, que te van a sorprender. Sobre todo vas a aprender mucho de cómo se hacía el cine en esa época, ¿no? Recordad que estamos en finales de los 70, estábamos ya en la época aquí de Destape, estábamos también ya en superproducciones, en coproducciones, o sea, tenemos, se puede decir que era una película de serie B para secciones continuas, ¿no? Sobre todo para cines de verano, que recordad en esta época todavía había cines de verano, y si la veías en un cine de verano, pipas, caramelos, cacahuete, y a verlo otra vez. Pues nada, otro día te vienes y comentamos otra. Efectivamente. Hoy de momento nos vamos a quedar viendo esta Evasión en Atenea de George Van Cosmato, una película para pasar el rato. No intentemos buscar ningún otro tipo de trascendencia porque no la tiene. Hasta la próxima semana.